¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Bienvenidos a una nueva edición de este programa llamado La Charrería como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que es un programa presentado por nosotros, Comunidad y Herencia Cultural. Les saluda Diana Ramírez y me da mucha alegría, mucho gusto estar esta tarde con todos ustedes, transmitiendo en vivo desde Facebook y también desde Zoom en la hermosa ciudad de Eugene, en el estado de Oregon. Nada más les comento que para ver la grabación completa de este programa, los invito a que visiten y se conecten con nosotros desde nuestras plataformas digitales en Facebook y en el canal de YouTube, @comunidad y herencia cultural. Y también síganos en nuestra cuenta de Instagram y chequen la página web www.nochecultural.com para mayor información. Como siempre, también invito a todos los presentes a que nos escriban de dónde nos están viendo, si gustan mandar algún saludo adelante y cualquier duda o pregunta que surja a lo largo de esta presentación, lo pueden hacer a través del chat de Zoom y al finalizar atenderemos a cada una de sus dudas. También tenemos interpretación disponible en el idioma inglés, que es realizado por nuestro intérprete favorito, Paul Reik, y favor de seleccionar el idioma correcto con el icono que aparece en la parte de abajo en la barra de herramientas, que es interpretación, y ahí pueden escoger el idioma que ustedes gusten escuchar. En esta ocasión les tenemos a un invitado muy, muy especial. Me atrevo a decir, la verdad, que es un gran honor tener como panelista al mismísimo Rafael Jorge Negrete, que es licenciado en canto de ópera por el Conservatorio Nacional de Música y también lleva en la sangre, claro que sí, el gran talento, la pasión de la dinastía Negrete. Él es el nieto del ídolo de la canción y del cine mexicano en la época de oro, que es Jorge Alberto Negrete, o el Charro Cantor, también muy conocido popularmente, quien hasta la fecha es considerado una de las figuras más icónicas de la cultura mexicana. Así que, asimismo, el señor Rafael continúa con el legado que le dejó su abuelo y ha llevado la música regional mexicana a muchos escenarios a nivel nacional y también internacional, fuera del país, en países como España, Hollywood, Nueva York, entre muchos más. Así que vamos a darle la gran bienvenida a nuestro panelista de esta noche, el señor Rafael Jorge Negrete, la voz de oro. Bienvenido. Dianita, muchas gracias por haberme invitado. Primero que nada, felicitarlos por este programa que promueve una faceta tan importante de nuestra identidad nacional y que tanto nos identifica. Pues, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues, ¿qué le parece si antes de comenzar con la presentación, nos habla un poquito sobre usted, sobre su trayectoria artística y profesional? No, como que los voy a aburrir, pero bueno, sí te puedo decir que eh, pues yo estudié la licenciatura en canto de ópera y he tenido oportunidad también de estudiar en otros países y cantar diferentes obras, óperas y eso, pero pues es un legado tan importante el antecedente de un artista tan querido y tan conocido como fue el señor Jorge Negrete, que creo que también es un deber y además un placer eh, promover un poquito, contribuir con un granito de arena para la difusión de la vida y obra de ese gran artista, pero también de toda la época de oro del cine mexicano y de sus mejores intérpretes. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia y comenzar con la presentación, ¿le parece bien? Me parece muy bien. Okey, voy a compartir mi pantalla, si me dan un momento, por favor. Qué interesante es todo esto de la parte tradicional de nuestra cultura, ¿verdad? Hace rato que platicábamos, estábamos comentando eso.
Lo siento, estoy teniendo un poquito de problemas aquí con la presentación, pero un momento, por favor. ¿Le parece bien que mientras comentemos Sí, algo? claro que sí. Sí, 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 me parece muy bien. Sí, hoy temprano, preparando la presentación con Dianita, estábamos platicando acerca de la importancia de la tradición y cómo grandes naciones, por ejemplo, el Japón, es un país con tecnología de punta desde hace muchas décadas, y sin embargo, sus tradiciones, su ceremonia del té sigue siendo con el kimono, que es la vestimenta, o la Gran Bretaña también es un país, una potencia en muchos aspectos, pero las tradiciones que dan identidad, esas no las pierden, por poner un ejemplo. Y en algún momento dado en México, y yo creo que en varios países hermanos de América Latina, eh, tuvimos tal vez el error de confundir el querer parecer un país moderno con el desarraigarnos. Pero bueno, parece que ya tenemos la presentación. Así es, ya tenemos aquí la presentación. Muy bien, continuamos. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir ahí una semblanza. Creo que a veces es necesario hacerlo porque si no dicen, bueno, ¿y ese quién es? ¿No? ¿Ese qué toca? Nada más porque es negrete, quiere cantar. No, no. Uno debe procurarse su preparación y no colgarse, pero tampoco renunciar a un apellido así, porque es también parte de tu identidad, como es toda esta imagen del charro para todos los mexicanos, como lo es nuestra bandera. Hace rato hablaba con un amigo que es charro y que es un hermano, un querido hermano, y comentábamos que pues, es un símbolo patrio y el charro nos identifica, nos da orgullo y también unifica las regiones del país. Cada estado y cada municipio tiene sus costumbres, sus trajes típicos. Sin embargo, el charro, el deporte de la charrería y la música ranchera, pues es de todos los mexicanos, de todas las etnias y también, ¿por qué no?, de los paisanos que están allá del otro lado en Estados Unidos, tan al norte como en Oregon, donde me da mucho gusto saludarlos. Fíjese, Dianita, ya te estoy hablando de tú, bueno, ¿cómo es? ¿De usted o de tú? Como usted quiera, no importa. Hábleme de tú. Del lado derecho tenemos a ese grandísimo intérprete que fue Javier Solís, nacido en Tacubaya, en la Ciudad de México, todavía Distrito Federal, un genio de la interpretación que murió muchacho, una voz aterciopelada y cantaba con tan buen gusto que pues ahí lo vemos en una foto con Frank Sinatra y el sombrero de Javier puesto, con ese otro grandísimo intérprete que era el señor Sinatra. Y a la izquierda tenemos una película que yo no he visto, que se llama El Vaquero de Bronce, ¿no? Sabemos que bronce es un término que se acuñó para referirse al mestizaje, la raza de bronce, cobre y estaño, que somos en buena medida y en un aspecto mayoritario los mexicanos. Somos un pueblo mestizo, aunque también hay afrodescendientes y gente que viene de Asia y del Medio Oriente, pero básicamente somos un pueblo mestizo, eh, indígena y español, y está muy, muy interesante porque, por ejemplo, vaquero, cowboy, pues es la versión en inglés o una adaptación al inglés de la palabra vaquero. Los jinetes mexicanos eran muy famosos, incluso hasta en el Quijote se hace referencia, en una escena chusca que salta de una montura a otra, uno de los personajes dice don Miguel Cervantes, casi con tanta habilidad o algo así, como la que tendría un jinete mexicano. ¿Por qué? Porque el caballo sabemos que se extinguió en América y se reprodujo en el viejo mundo cruzando por el estrecho de Bering, pero cuando regresa con los conquistadores
con los españoles, los caballos que se liberaron se encontraron con un medio óptimo y se reprodujeron por todo el continente en grandes cantidades. Las haciendas ganaderas, las estancias, las encomiendas eran muy grandes y además con muy montañosas, con paisajes muy diversos, y los jinetes en todo el continente y especialmente en México, que hay tanta variedad de climas y de accidentes orográficos, se hicieron muy buenos. Parece que originalmente, en las primeras etapas de la conquista, a los naturales no se les permitía tener caballos, sino burros. Pero fue tal la necesidad de vaqueros que movieran al ganado, sobre todo en las haciendas que pertenecían a las órdenes religiosas, que tuvieron que echar mano de los primeros mestizos y de los indígenas para esas labores de campo y resultaron extraordinarios. Ahí digamos que más o menos empieza la charrería, que como deporte, según mis amigos charros, bien documentados, se consolida hasta después de la Revolución Mexicana, cuando hay una gran migración del campo hacia los centros urbanos como la capital, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y empiezan a agruparse en asociaciones o clubes de charros para poder practicar y mantener esa tradición, pero al mismo tiempo esa nostalgia de la vida campirana impregna al cine en una época en la que México también estaba buscando íconos y algo que identificara a todo el país. Y resultó ser el charro, en el caso del varón, y la china poblana, que es la mujer del pueblo, cuya pareja en realidad más que el charro hubiera sido el chinaco en otro tiempo, pero ese traje tan vistoso lo empezaron a utilizar las reinas de los charros y las cantantes de ranchero, que ya veremos en otras diapositivas. Y aquí tenemos a Tito Guizar, que además fue muy famoso en Estados Unidos, tanto con el público mexicano y latino como el público angloparlante. Los estadounidenses de cierta generación todavía lo recuerdan como Tito Guizar. Y tenía muy el tipo del héroe romántico, como vemos. Del lado izquierdo tiene un traje de charro con zarape y del lado derecho de la pantalla lo vemos con una versión un poquito más hollywoodense del traje de charro porque él hizo muchas películas en Estados Unidos y para el cine de la época pues requerían algo muy ornamentado, era lo que se esperaba, ¿no? De lo exótico, del Latin Lover. Y él, digamos que fue el primer charro cinematográfico importante. Hubieron otros y hubieron películas documentales donde se filmaron escenas de charrería, campiranas y de ganado, pero ya como personaje en una comedia o en un melodrama, digamos que el primero fue Tito Guizar o Tito Guizar. Del lado izquierdo vemos que está en una escena de la película Allá en el Rancho Grande. Me parece que era Jenita 1936 o 1937. Creo que es 1937. Ajá. Que es cuando Ujú. empieza, digamos, oficialmente la época de oro del cine mexicano. Está en una cantina, en la escena retándose con otro personaje y atrás el típico cantinero español con su boina. Y del lado derecho vemos un cartel de una de las películas más gustadas de la época de oro del cine mexicano y la única en la que juntan a los dos grandes ídolos, a Pedro Infante, el maravilloso actor y cantante, nacido en Guamúchil, ídolo del pueblo mexicano, y del lado derecho al charro cantor Jorge Negrete, considerado también ídolo de Iberoamérica por su trascendencia en todos los países de habla hispana, que por cierto Pedro Infante también fue muy conocido en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en todo el mundo. Y ahí están ambos ídolos que son casi de dos generaciones. La época más fuerte de Jorge Negrete, que ahí está luciendo un extraordinario traje de gala, bordado. Su época más fuerte es durante la década de los años 1940, los 40.
Y Pedro Infante es hacia finales de los 40, una buena parte de la década de 1950 hasta 1957, que es cuando, con la muerte del ídolo Pedro Infante, digamos que se termina la época de oro del cine mexicano. Ujú. Corrección, es en 1936 cuando Ok, inicia el cine mexicano de la época de oro. Ujú, en el 36. entonces de 1936 a 1957, Correcto. esa época de ídolos que hasta la fecha los recordamos y pues no sé qué piense, Dianita, si esto se debe a que el público era quien hacía esos grandes ídolos, no estaban hechos por un aparato publicitario, ni por escándalo, ni por otras cosas, sino porque eran los mejores, los que más estaban en el gusto del público, los más talentosos. Ahí podemos ver en esta foto a Pedro Infante con un sombrero de charro fabuloso, otro sombrero de charro que lleva puesto Luis Aguilar en medio, que trascendió mucho más como cantante, como actor que como cantante, y a la derecha mi abuelo, el señor Jorge Negrete, el charro cantor, los tres con un sombrero bordado espectacular de charro. Un poquito de historia familiar, del lado izquierdo están mis abuelos, Jorge Negrete y Elisa Christie o Elisa Crochet. Eh, en el bautizo de mi madre, la señora Diana, quien falleció hace relativamente poco. Y del lado derecho, una foto en la que se tomaron vestidos de charro y de China tapatía o de China poblana, mi abuela Elisa, poco tiempo después de haberse casado. Esta foto es muy importante porque desmiente aquello que se ha dicho mucho respecto a mi abuelo Jorge Negrete. La mala prensa, el chisme, decía que él no quería vestir de charro y que odiaba las canciones rancheras hasta que un contrato lo obligó en 1941. Pero esta foto es de 1938. Y además de eso, antes de 1941, Jorge Negrete ya había estelarizado 3 películas de charro y cantando rancheras. Cualquiera puede consultar la filmografía. Son La Valentina, El Fanfarrón y Juan Sin Miedo, donde incluso en La Valentina salen montando y haciendo, remolineando la reata y haciendo una pelea con machete, haciendo gala de su habilidad como jinete. Justamente ese es un estilo y cartel de propaganda de la película El Fanfarrón, donde ahí está muy joven mi abuelo Jorge, perfectamente montado y ataviado de charro, con una muchacha a su derecha. No recuerdo si es el personaje de la hermana o de la novia, me parece que es la hermana, y esa película debe ser del 37. Pues, el, como comentábamos, para identificar a la cultura mexicana, quedó muy en boga el charro, como estampa, como hombre valiente del campo, caballero, romántico, enamorado, con la adorable mujer, que en ambos casos va de China poblana. El actor Arturo de Córdoba pocas veces se le ha visto vestido de charro, ahí está. María Luisa Sea, me parece que es ella, en muchas más ocasiones vistió una prenda típica. Y bueno, el cine mexicano tuvo mucho auge desde justamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción cinematográfica de Estados Unidos se enfocó a las películas de corte patriótico en plena Segunda Guerra Mundial, y además tenían un excedente de producción de celulosa, misma que se exportó a México.
En México ya se habían dado, pues, grandes directores de compañías de teatro, de revista, de zarzuela, de entretenimiento, muchos de ellos españoles también, refugiados de la guerra civil, pero incluso desde antes ya México era notable por su cultura del espectáculo de calidad. Y cuando esto se llevó al cine, uno de los personajes predilectos fue el charro y por supuesto la china o la mujer ranchera en el género que se empezó a llamar comedia ranchera. En algunas ocasiones hacía una apología de la Revolución Mexicana y en otras, dependiendo del libretista y del director, del México anterior a la Revolución, es decir, del México de, del Porfiriato. El Porfiriato es el periodo de las grandes haciendas que gobernó, ese periodo que fue gobernado por Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, durante más de 30 años. Entonces, como en todo, estaban ambas posturas en los temas del campo, pero también muy relacionados con la música mexicana y el mariachi que estaba cobrando un auge tremendo. Esta es otra película de Jorge Negrete porque por obvias razones pues sí tengo más material de él que de otros artistas. En esta película, Ay Jalisco no te rajes, es cuando él se consolida y se catapulta a la fama internacional. La película gustó muchísimo. Eh, Esta es una escena en la que están en un salón o cantina celebrando con todo ese ambiente latino y festivo que nos caracteriza a los mexicanos. Algunos comparan el género western con las películas de charros, la comedia ranchera, pero hay que hacer notar que normalmente el cowboy americano era un individuo solitario que se enfrentaba al mundo y a la inmensidad del oeste, con el espíritu libre, a veces idealizando la conquista del oeste y en otras posteriormente también con posturas críticas. Pero a diferencia de la característica individualista del cowboy americano, el charro es un personaje completamente social, muy asociado, un personaje social y muy relacionado obviamente con la fiesta y con la música. No es que el cowboy no lo fuera, pero la cultura latina se caracteriza por eso también. Una pregunta, don Rafael. Yo tengo entendido que esta película de Ay, Jalisco no te rajes recibió Jorge Negrete un año después de su rodaje el premio a la mejor actuación masculina que fue otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos. ¿Usted sabe un poquito de eso? ¿Nos puede hablar un poquito más sobre eso? Sí, hay datos así súper precisos que no tengo en la Ujú. mente. La idea general del proceso sí. Me parece que fue por otra película cuando Sí, los PECIME, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, le otorgó el premio. ok. No estoy seguro si fue por ahí Jalisco no te rajes, pero sí fue una película muy premiada. Ujú, Y ok, curiosamente, él, que era el protagonista, ganó mucho menos dinero que uno de los comediantes, el conocido actor, el apodado como el Chaflán, también ujú, aparece Ángel Garaza y Gloria Marín, entre otros. ujú. Pero a él, digamos que creo que le pagaron 1,000 pesos de la época, que son mucho más que los 1,000 pesos de ahora, pero Claro, aún en así aquel tiempo. fue Sí, poco dinero. muy, muy interesante. Para la siguiente película él ya estaba cobrando 20,000 Ah, después del éxito tremendo. sí, el éxito, claro. Es sobre estas dos mujeres que vemos en pantalla. Pues del lado derecho tenemos a Lucha Reyes, que podría decirse que es la mamá de la canción ranchera. Aliciense ella, un tiempo fue cantante lírica, es decir, de ópera, opereta y zarzuela, pero de alguna manera no conozco bien su historia, perdió la voz y eh, tuvo mucho éxito cantando
música mexicana, la canción ranchera. ¿Y qué es la canción ranchera? Bueno, pues es aquella que hace referencia al campo, a lo típico, a lo regional, a lo provinciano. Sobre todo en esa época, estamos situándonos con Lucha Reyes entre 1930, 1950, 1940 y tantos. Los mariachis llegaron a la Ciudad de México, los primeros mariachis, en 1905. Curiosamente, según algunos historiadores y algunas fuentes, como Hermes Rafael, los mariachis llegaron antes a la capital mexicana que a la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. El cuarteto coculense, proveniente de Cocula, en Jalisco, llegaron al centro de la ciudad, a la Plaza Garibaldi, a un conocido restaurante, cuyo dueño era también jalisciense, y les simpatizaron sus paisanos y les permitió amenizar con música de su región, que eran sones jaliscienses, sones abajeños, y gustó tanto al público que empezaron a llegar más grupos de mariachi. El grupo de mariachi se fue transformando, adquirieron otros instrumentos como el guitarrón, en lugar del arpón, que era como una arpa panzona que hacía la parte grave y rítmica, la guitarra de golpe, en su lugar pues ya la vihuela como la conocemos, se le añadieron las trompetas y algo muy interesante, para presentarlos en un escenario a estos músicos sencillos campesinos, los vistieron de charros, pero eso ya lo veremos más adelante. Dianita, si pudiéramos poner la diapositiva anterior, nos faltó mencionar que del lado izquierdo aparece Matilde Sánchez, apodada La Torcasita. También una intérprete de música bravía ranchera, muy célebre, muy querida y extraordinaria. Yo la ubico porque a mi madre, la señora Diana, le gustaba mucho cómo cantaba Matilde Sánchez La Torcasita, la oía de niña. Y curiosamente, mi abuelo Jorge alternó en la película Y Jalisco no te rajes en una escena con Lucha Reyes, que en un palenque aparece como la caponera. La caponera era la cantante, la cancionera en los palenques y en las ferias. Y esa palabra de la caponera viene haciendo referencia a la yegua líder de una manada, que es la caponera en México. La caponera en Sudamérica creo que quiere decir otra cosa, relacionada con los gallos o algo así. Pero bueno, en esa escena en la que aparece cantando Ay, Jalisco no te rajes, Lucha Reyes, y está sentado mi abuelo, el personaje que hace mi abuelo Jorge, con otros dos actores, es muy divertida. Y según mis familiares, mi abuelo comienza a admirar el estilo de cantar de Lucha Reyes, y es cuando se adentra mucho más en la canción ranchera. Y si tú escuchas las grabaciones de Lucha Reyes, de repente hace como un quejido de sentimiento en las notas, como un gallito, ¿no? De ay, no es ay, sino ay. Y mi abuelo, por influencia y por el gusto de lo que escuchó con Lucha Reyes, también comienza a hacerlo y gustó muchísimo. Aquí esta foto es fabulosa. Del lado izquierdo tenemos a Demetrio González, un muchacho mexicano hijo de migrantes españoles, con una voz de barítono extraordinaria. Hizo muchas películas, ya un poquito fuera de la época de oro del cine mexicano, pero todavía con el tema de la comedia ranchera. San José Alfredo Jiménez, el autor de muchas de las canciones más maravillosas de todo el repertorio ranchero y además cantautor. Y a la derecha, Rosa de Castilla, guapísima, actriz, también intérprete de música ranchera. Y si te fijas, ella ya va ataviada con traje de charraba, ya hacia, esto es a finales de los 50 o principios de los años 60, cuando muchas cantantes de ranchero
dejaron de usar otros trajes regionales, no todas, y a adoptar más el traje de charro, de charra. Muy bien. Esta es una escena de una de tantas películas de mi abuelo Jorge. Está con Domingo Soler. La compartí porque se ven dos trajes de charro magníficos. Uno calado en gamuza a la derecha con el señor Soler y otro de botonadura completa con mi abuelo Jorge. Bueno, fue Dianita quien armó esta magnífica presentación. Yo nomás le compartí algunas fotos. Vemos el palenque, las peleas de gallos, que son una parte muy importante de la tradición. Todavía en muchos estados de la República, en algunos ya no están permitidas, pero las peleas de gallos, para quienes saben mucho más de esto, me han comentado que parece que llegaron a México, bueno, entonces Nueva España, en tiempos de la colonia, procedentes de Filipinas y del sur de Asia, que es donde se acostumbraba eh, esto de las peleas de gallos. También llegaron, obviamente, a España y creo que todavía en las Islas Canarias y en muchos lugares de Francia, o en algunos, o en Bélgica, hay peleas de gallos. Esta es una escena de una película y del lado derecho se ve muy sonriente el charro cantor Jorge Negrete. Otra escena con la guitarra, porque un elemento recurrente de las películas de la época del cine de oro es el llevarle serenata a la novia, a la esposa o a veces a la mamá o a la abuelita, como en Los Tres García. Y ahí, bueno, pues se están poniendo de acuerdo para ir a cantar debajo de un balcón, en una hacienda, un rancho bonito. ¿Se acuerda cuál es la escena de la película? ¿Se acuerda? No estoy completamente seguro, no quiero Ujú. equivocarme, pero te puedo compartir que ese México y ese personaje del mexicano simpático, valentón, dicharachero, digno, a mí me dejó una idea muy diferente de aquella caricatura fea en la que ponen un mexicano recargado en un cacto. Dime quién se va a poner a tomar la siesta en un cacto. Que su... Creo que se puso en mute su micrófono. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy desagradable. Y aquí Sí. vemos lo contrario. Vemos estampas de un México, pues, en cierta forma idealizando la vida de las... Evidentemente, también fue parte de la realidad. Aquí hablando de los gallos, bueno, pues te encontré esa foto, la tomé con unos amigos, porque pues es también una imagen muy típica. Un gallo colorado, un gallo fino, y del lado derecho, pues una foto muy clásica de nuestro querido charro cantor, cantando con un gallo en las manos. Sí, muy importante, Lucha Reyes. Ahora vamos a mostrarles un poquito del talento del señor Rafael Negrete. Tenemos este video que me gustaría mucho compartirles, que está interpretando la canción del ausente junto con el Mariachi Nacional de México. Espero disfruten de este video, espero disfruten de esta bonita canción y les voy a poner el video en un momento.
ya vine de donde andaba, se me concedió volver y hasta se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer. Pareces amapolita cortada al amanecer. Y así toca el Mariachi Nacional de México. ¡Sí, señor! Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. No hay que andar de vagos. Bueno, de vez en cuando sí, ¿por qué no? Estrellita reluciente de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consciente nada. Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada. Pura ausente, sí señor. Me pareció muy conveniente compartirles el video porque justamente vamos a entrar o vamos a hablar sobre el tema del mariachi, sobre la historia del mariachi, cómo fue que llegó a representar o representa a lo que es nuestra cultura mexicana y también la música tradicional mexicana. Así que, don Rafael, sí que nos puede hablar un poquito sobre esto, sobre la historia del mariachi. ¿Puede prender también su micrófono? Creo que está apagado. Sí, Sí, ahí hay está. tratados muy buenos sobre el mariachi, uno de ellos de Jesús Sí, Jauregui, donde documenta que la palabra mariachi como sinónimo de músico se utilizaba por lo menos desde principios del siglo XIX, mucho antes de la llegada de los franceses. Hay un error muy difundido, una creencia, que la palabra mariachi viene del francés, de la palabra mariage, que quiere decir boda, porque supuestamente un par de oficiales del ejército invasor francés vieron un tumulto y cuando sonó la música le dijo, ah, c'est un mariage, es una boda, no es un tumulto de rebeldes. Ah, entonces mariage, mariachi es, pero eso es un cuento. Lo que han encontrado los investigadores es que probablemente, lo más probable es que viene de la lengua de los indígenas cocas en el occidente de nuestro México, y la palabra mariachi o mariache eh, estaba relacionada con la madera. Puede ser la madera de los instrumentos o del entarimado en el cual se hacían los bailes y el zapateado. También parece que había un rancho que se llamaba Mariache y era sinónimo de fiesta en algún momento, tal como lo es el fandango en Veracruz. Ir al fandango, pues parece que ir al mariachi o al mariache era para referirse a eso.
Y por ahí también hay una versión que dice que es sinónimo asimismo de fiesta en lengua otomí. Hay muchas lenguas de los pueblos originarios, excepto la purépecha, que están de alguna manera relacionadas. Pero lo que sí está documentado en las fes de bautismo, antes de que hubiera actas de nacimiento, eran las parroquias donde se registraba a los niños y ponían el niño nacido tal día, oficio del padre, y en muchas ocasiones se encontró mariachi, es decir, ya se utilizaba y no solamente en Jalisco y Colima, sino parece que en todo el occidente, incluso hasta en el norte como Sinaloa. Entonces, bueno, el mariachi es el músico tradicional, los que más mantuvieron ese nombre eran los del estado de Jalisco, que originalmente eran un conjunto pequeño, podría compararse con el conjunto jarocho, porque tenía arpa, violín y un instrumento de cuerdas, pero de cuerdas rasgadas, y se fue transformando y además habían diferentes versiones. Al llegar a la Ciudad de México, pues no nada más interpretaban ya sones jaliscienses y sones abajeños, sino que también canciones de moda, valses, corridos, como este que acabamos de escuchar, es una canción norteña, pero interpretada con mariachi, música del sureste, boleros con el tiempo, que venían de Puerto Rico y Cuba, originalmente sus ritmos, y se conforma el bolero ranchero ya mucho más adelante, pasodobles y canciones rancheras, que como decíamos hace rato, la canción ranchera eh, era aquella que a veces incluso se oía y se componía en las ciudades, pero que hacía referencia a la nostalgia del paisaje campesino y de toda esa vida. Y a los mariachis, para darles una presentación mexicana y típica, pero elegante, los vistieron de charros, que era el traje de los ricos del campo, de los hacendados, de los caporales en muchos casos, o de los vaqueros. Entonces empieza a tomar forma lo que conocemos hoy como el conjunto de mariachi. Se le agregan más violines, la trompeta, el guitarrón, y pues aquí tenemos dos imágenes en las cuales los mariachis no están vestidos de charros, excepto el señor que está ahí al centro, que debe ser alguien que los contrató o que quiso tomarse la foto con estos músicos que empezaban a estar tan en boga, pero él sí está de charro. Sí, porque los demás están usando unas como camisas de manta, ¿verdad? En la Sí, imagen. Ajá. vestimenta campesina. La foto de Ujú, la derecha es campesina. mucho más antigua que la de la izquierda, pero sí, como Ujú. probablemente eran los mariachis originalmente, como seguramente eran. Esta otra imagen es muy interesante porque los primeros músicos a los que vistieron de charros no fueron los mariachis, sino los integrantes de las orquestas típicas. Todavía hay orquestas típicas muy importantes en México. Está la Orquesta Típica del Estado de Puebla, está la Orquesta Típica de la Ciudad de México y, entre otras, una muy importante que es la Orquesta Típica García Blanco, que es del Instituto de Música y Tradición. En esta foto me parece que es la orquesta típica de la Ciudad de México, con otros instrumentos que no son de mariachi. Podemos ver mandolinas y el salterio, que es un instrumento que ya nada más lo conservan las orquestas típicas, pero que se usó mucho desde fines del siglo XIX y todavía en la época de la Revolución, que es una especie de arpa de cuerdas de metal parecida a la cítara colombiana y que, según los historiadores, parece que llegó de Medio Oriente y se adaptó y se convirtió en esto. Pero los ves vestidos de charros a la usanza de principios del siglo XX. La chamarra, te fijas, no es tan entallada como la que vemos ahora en los grupos de mariachi o en los cantantes de ranchero. Y el sombrero, pues, igual no es de un ala tan ancha.
me encanta esta foto porque es un mariachi de puras mujeres y están de China poblana, lo cual le sienta muy bonito porque es un traje muy vistoso. Es un grupo de 1950, las Coronelas, pero actualmente hay muchos conjuntos de mariachi de puras mujeres o mixtos. Algunos conjuntos de mariachi son de familias, entonces está la hija y está la cuñada. Y en Estados Unidos hay un grupo de mariachi así como medio de fusión que se llama Flor de Toloache. Yo coincidí con ellas en Nueva York en un concierto en Manhattan y solo uno o dos eran mexicanas, las demás eran estadounidenses, canadienses y del Caribe. Muy bonito concepto también. Es decir, la presencia de la mujer mexicana en el cine mexicano es importantísima, no solo como la chica joven, la novia del charro, sino como protagonista en sí misma, ¿no? Si tú te pones a ver la película de los Tres García con Pedro Infante, Víctor Manuel Mendoza y Abel Salazar, el eje, aunque bueno, el cantante, el galán es Pedro Infante, pero el eje de esa película es la abuelita, Sara García, porque en las haciendas muchas veces la terrateniente, la mamá, era la que acababa mandando y poniendo en orden a todos, ¿no? Como lo refleja esa película. Por eso gustaban mucho las películas del cine de oro, porque si hubieran presentado algo falso, el público las hubiera rechazado, y sobre todo un público cuyos padres o abuelos sí vivieron en el campo, en las haciendas y en los ranchos. Entonces tenía mucho de auténtico ese cine dentro de lo que cabe, porque en una película obviamente hay ficción, hay una trama escrita, una dramatización, pero eh, representaba mucho lo que era no solo la realidad del campo, sino que los personajes permitían al público identificarse con ellos. A mí hasta la fecha, cuando estoy en Jalisco, Aguascalientes o Guanajuato, me dicen, ay, es que mi tío se parecía mucho a tu abuelo, o mi papá se parecía a tu abuelo, o también mucho en Sinaloa, muchos se parecen a Pedro Infante, y el público al ver a los señores mayores, a los protagonistas, a las chicas, a la dama joven, en una versión pues idealizada, ¿no? De actores de cine, de actrices, de estrellas, pero sí se parecían a gente que ellos conocían y que identificaban, al grado que estos ídolos pues son como parte de la historia familiar de una gran, inmensa mayoría de los mexicanos, a pesar de las críticas de algunos intelectuales o intelectualoides que hasta la fecha denostan a la época de oro del cine mexicano. Esa foto es de una exposición que se hizo en la Cineteca Nacional. Pues bueno, eh, la compartí en redes, qué bueno que la puso Dianita. Y pues aquí están las redes de este amigo y servidor, muy contento de haber estado con ustedes, que están promoviendo algo tan importante y que yo quisiera comentar, porque hay muchas personas que todavía no han visto los otros programas, que ustedes fomentan pues ese deporte de la charrería, porque hay asociaciones con excelentes charros y charras allá en el otro lado, en Estados Unidos, en California, en Illinois, en Oregon y en todas partes, ¿no? Así es, y como lo estábamos comentando la vez pasada, don Rafael, no sé si recuerde que habíamos hablado que existe un rescate de la identidad fuera del país, fuera de nuestra tierra mexicana. Muchas personas que nacidas aquí en los Estados Unidos buscan rescatar esas costumbres, esas raíces y promover lo que es toda la cultura mexicana aquí en los Estados Unidos.
fuera del país de nuestro país, de México, y lo cual es algo muy admirable. No sé qué piense usted. Sí, yo creo que toda esa diversidad que hay en los Estados Unidos se enriquece justamente Ujú, con los estadounidenses de origen mexicano, algunos nacidos allá, muchos, y que están rescatando toda esa raíz. ujú. Pero no solamente mexicanos, como usted recuerda, estábamos comentando que hay mariachis en Japón que tocan Sí. estupendamente, en Croacia, por supuesto, en España, en Colombia, en Puerto Rico, en cualquier país de habla hispana, pero Ujú. en Italia, yo tengo amigos que son cantantes de ranchero, algunos Guau. muy notables, unos de origen chileno, en España, Roberto Aguilar, que Ujú. recientemente también falleció. Está mi amigo Juanjo Bordés, además haciendo toda una labor allá en España, que ya habrá oportunidad de comentar. Eh, una cantidad de verdad enorme de artistas muy valiosos. En Italia hay otro muchacho, Diego Martucci, que tiene un mariachi que se llama Romatitlán. Y, por ejemplo, también está el maestro, bueno, es doctor Jeff Nevin, que no es ni siquiera de origen latino y que es profesor de la cátedra de mariachi en Southwestern College, ahí al sur de San Diego, y fue el primero que consiguió el título, el Bachelor Degree, que es algo más o menos como la licenciatura acá de música, tuviera la especialidad de mariachi con reconocimiento oficial. Fíjate, primero en Estados Unidos que en México. Ya después acá en la Olin Yolistri y en muchas otras instituciones se reconoce los estudios musicales con especialidad de mariachi, pero muchas veces resulta que algunos de los tesoros culturales, como es la música ranchera o el deporte de la charrería, se les da más importancia fuera del propio México, ¿verdad? Yo siento, a mí me impresionó mucho cuando me compartió el video del mariachi samurái. No sé si tenga oportunidad de compartirnos el enlace, si lo puede poner aquí en el chat de Zoom para que la gente pueda verlo, porque es algo muy impresionante. Yo Tendría me que quedé con el ojo salirme, cuadrado, pero sí, literalmente. lo Sí, busco, claro, si Dianita. no, no se preocupe ahorita a ver si Alejandro nos puede apoyar con eso, poniendo el enlace del mariachi samurái para que la gente pueda ver, la verdad, es algo increíble, muy, muy, muy bonito, impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en España lo sienten también como propio porque durante la época de oro del cine mexicano, la época posterior a la Guerra Civil Española, también recibimos muchos inmigrantes. Y los Ujú, que estaban allá también veían las películas mexicanas. Y como el traje de charro, pues diferente, también se usa en Salamanca concretamente. De hecho, me parece que a los nativos de esa región de España, de Salamanca, se les llama charros, sean o no campesinos o vistan o no traje típico, al salamantino se le conoce como charro. Y ellos, por el idioma, por que muchos tenían un pariente, un tío o ganas de venir acá a conocer Latinoamérica, pues se fascinaron y les gustó mucho la música ranchera, esos arreglos de Manuel Esperón, que es importantísimo comentarlo. Manuel Esperón es quien musicalizó más de 500 películas de la época de oro del cine mexicano y fue el compositor de varios de los más grandes éxitos de Jorge Negrete y Pedro Infante, como Ay Jalisco no te rajes, Amorcito Corazón, Cocula, por mencionar algunas. Y él además era un gran arreglista y orquestador. En las películas se utilizaban orquestas de cine para lo que se llama como el soundtrack, y, pero también la música ranchera con mariachi en esas películas está combinada con una orquesta de cine. Y esto después Rubén Fuentes también lo hizo, combinando orquestas sinfónicas y filarmónicas y haciendo partituras para mariachi. Los primeros mariachis pues eran músicos empíricos, tocaban de oído,
pero a partir de Manuel Esperón y después de Rubén Fuentes, empezaron ya a leer música. La mayor parte de los grupos profesionales de mariachi leen partituras o leen cifrado, o sea, cada vez más preparados los músicos de mariachi en México y en todo el mundo. Y bueno, hablar de los grandes compositores, no se debe omitir mencionar a Chucho Monge, el autor de México Lindo, de Cartas Marcadas. Ya habíamos hablado de José Alfredo Jiménez, Hugo Sánchez, ¿te acuerdas el de No soy monedita de oro? Ese es Hugo Sánchez. Pero incluso compositores o compositoras ya de la época de la balada de los 80s, como Lolita de la Colina, a mí me lo dijo personalmente, algunas de sus canciones, ella las pensó como canciones rancheras y tuve el privilegio de grabarla con mariachi, aunque en su tiempo la grabaron en versión balada y creo que hasta en versión rumba. Se me olvidó que te olvide. Pero bueno, también compositores de origen extranjero. Pelea de Gallos, conocida también como la Feria de Aguascalientes, la compuso un chileno. Y adaptaciones de un tango como es Sombras Nada Más, en versión bolero ranchero que interpretó Javier Solís, pues imagínate, un tango transformado en bolero ranchero. Entonces la música de mariachi no solo unifica las regiones de México, sino que también nos genera simpatía en todo el mundo, admiración por estas tradiciones musicales, por lo vistoso de estos trajes típicos, pero también nos identifica y nos acerca mucho a los hermanos de los países latinos e hispanoparlantes. Sí, el mariachi, la música de mariachi trasciende fronteras, así ¿Sí? como la charrería. Así como la charrería, el deporte nacional, aunque la gente vea más Claro. el fútbol. Y en México, pues muy poquito se toca, en los medios masivos, muy poco se toca música ranchera con mariachi. Ahorita ya sabes, se oye reggaetón y corridos, no sé cuánto, pero alterados y tumbados y no sé cuánto más. Pero la música ranchera con mariachi es algo inmortal. Bueno, Sí. mientras exista la humanidad, va a sobrevivir y por algo también es patrimonio intangible de la humanidad, no solo de México, como lo es la charrería. Sí. Bueno, pues a mí en lo personal me encanta música de mariachi, la verdad me entra mucha nostalgia así al momento de escucharlos. Ay, qué ganas de estar en mi tierra. Pero por esta misma razón, si me permite, don Rafael, quisiera hacerle la invitación a la audiencia, sobre todo a la audiencia que nos escucha en otros países de Latinoamérica, que tengan la oportunidad de escuchar el gran talento de don Rafael, lo puedan seguir en sus redes sociales, como lo podemos ver en pantalla, en Facebook, en Instagram, lo del canal de YouTube, Rafa Negrete y Dinastía Negrete, al igual que la página web. Y también puedan escuchar, si les gustan las canciones mexicanas, rancheras, puedan seguirlo y escuchar sus interpretaciones a través de Spotify también, los puede encontrar. Y pues de esta manera concluimos con la presentación, la parte de la presentación. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por compartir con todos nosotros su pasión por la cultura mexicana, el cine mexicano y también por nuestro deporte de la charrería también. Muchísimas gracias. Encantado. Ok. Me voy a ir a los comentarios y preguntas. Poco a poco vamos a leerlos porque hay bastante interacción aquí en el chat. Muy bien. Buenas noches. Estamos viéndolos desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta ese país también tan bello y con tanta riqueza musical y que además sabemos que les gusta mucho la música mexicana, la sienten propia y pues así es, también es de ellos. Nos mandan también saludos desde Querétaro, desde la Ciudad de México. Claro que sí. Bendiciones y gracias por hacer este evento gratuito. Abrazos gigantes desde Ecuador. Abrazos para Ecuador, para
la Ciudad de México, aquí para Querétaro. También en Toluca nos están viendo. Muy buenas noches, señora Claudia. Gracias por sintonizarnos. Em, hola, Saludos buenas noches. Saludos desde Juárez, Chihuahua también. allá a la frontera. Un abrazo para Toluca, para Ciudad Juárez. Julio Ríos dice Jorge Negrete, el charro cantor, Orgullo de México. Saludos cordiales. Sí, por supuesto, es un orgullo para todos nosotros. Y Dianita, como ves, es bueno hacer una invitación al Museo de la Charrería, que ahorita está ahí de curador y guía Claro. nuestro querido hermano Humberto. Ujú. Que ya tuvimos el privilegio también de tenerlo en este programa. De hecho, creo que fue el mes pasado lo tuvimos aquí también hablando sobre el Museo de la Charrería. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y si gustan ver el programa, está disponible también en nuestras redes sociales. Es un programa que está grabado y pueden tener acceso a él también. Aquí dice Edith, las fotografías que están compartiendo me parecen extraordinarias, la información también. Muchas felicidades. Julio Ríos, honor y gloria a Lucha Reyes, emblema de la cantante ranchera mexicana. Gracias por abordar este bonito tema. La mamá de la canción ranchera. Sí. Gisela Verónica, qué bonita plática de la charrería. Y dice, Radio UNAM o Radio Educación cuenta con la biografía muy completa de la vida y obra de Lucha Reyes. Son varios capítulos, no cuento con el enlace, pero sí existe. Busquemos en Radio Educación y también muchos saludos a Gisela Verónica. Eugene Arte Latino, Rafael Negrete, fabulosas fotografías. Muchas gracias por compartir la valiosa información sobre la imagen del charro en el cine mexicano. Saludos desde Eugene, Oregon, Jessica Zapata. Saludos, Jessica y Ana, que también apareció por ahí, ¿verdad? Sí, también Rosales Ana dice muchísimas gracias por compartir un excelente programa cultural con información tan valiosa de primera mano. Saludos, Arizona. Aquí mil gracias por darnos este tipo de espacios. Esto me llena muchísimo, ya que amo a mi país. ¡Viva México! De vida, México. Arturo Sarmiento, nuestra gran Edna Vázquez, ha cantado con Flor de Toloache. El mariachi Flor de Toloache ha estado aquí también en Portland. En Portland es una ciudad que se encuentra a 2 horas de aquí de donde nosotros estamos ubicados, en la ciudad de Eugene. Sí, Y Edna es también una artista que nosotros tenemos, oregoniana también. qué bien. Para recomendarla, tengo unos primos por allá en Portland, justamente. Oh, oh, mire, pues ojalá pueda tener la oportunidad de venir a visitarnos. Ojalá que sí. Sí, pronto. Ya tiene la invitación. Encantado, de verdad que sí. Pilar Rocha, para considerarse mariachi, ¿cuántos integrantes como mínimo deben tener y cuáles son los principales instrumentos que deben tener el mariachi? Saludos desde Cuernavaca y felicidades por el programa. Muchos saludos hasta Cuernavaca. Claro que sí, Pilar. Bueno, los instrumentos que no pueden faltar y los más característicos son la vihuela, el Mm, guitarrón, la guitarra, los violines y la trompeta, pero con frecuencia se le agrega también la flauta transversa y el arpa. Pero normalmente los mariachis son de alrededor de 10 elementos, algunos más reducidos de 6 o 7 y a veces de hasta 20, ¿no? Con muchos ujú, violines. Desde luego con la crisis y sobre todo en otros países he visto mariachis que son pues un cuarteto o casi un trío, pero oh, mínimo debe contar con vihuela, guitarrón, trompeta y violín. muy bien. Arturo Sarmiento le envía un gran saludo a usted. Dice, tuve el gusto y honor de entrevistar a su madre, la señora Diana Negrete, en 2 ocasiones, a principios del 2000, en el lienzo de la Asociación Nacional de Charros. Diana me presentó a sus hijos, Rafael y Lorenzo, en una de esas ocasiones. Sí, señor Sarmiento, qué gusto saludarlo. Y sí, en aquel entonces nuestros amigos queridos de la Asociación Nacional de Charros, con ellos participamos en diferentes eventos. Ujú, Nosotros pues
aportando la parte musical y tuvimos la oportunidad con ellos y con muchos otros amigos del deporte de la charrería, pues conocer esa bella tradición y a veces nos dejaban subirnos un caballo y saber de qué lado subirte Mm. al caballo y darle unas vueltas. O sea que es invaluable los conocimientos que con tanta generosidad nos han compartido las personas de a caballo, las charras y los charros. Ana Hernández, excelentes fotos. Gracias, gracias por compartir todas sus experiencias y sobre todo el traje de charro, un traje que nos identifica a los mexicanos a nivel mundial. Sí, de verdad que sí. Y el chiste es seguir como siguen los Ujú. deportistas. En la música mexicana hay que mantener la tradición y al mismo tiempo tampoco te puedes quedar exactamente en lo que se hacía en otra época. Por supuesto, es una tradición. La tradición debe seguir avanzando, pero desde luego con una línea, porque también puede llegar a ser muy fácil desviarse de lo que es la tradición. También es importante hacer fusiones y así empezó la canción ranchera, haciendo combinaciones. Pero es como la comida, Ujú. el mole, eh, por poner un ejemplo. Yo conozco un chef que le puso kiwi al mole, se lo agregó, pero sigue sabiendo a mole, tiene un toque Mm. especial, o en lugar de guajolote o pollo le ponen codorniz. Pero lo que Ujú. creo que no serviría al mole es ponerle, por ejemplo, queso cheddar o ponerle eh, gomitas. Hay cosas que no. Sí, que no Lo van. mismo sea con la canción Ujú. ranchera. No te puedes quedar. Hay gente que quisiera que hagas una réplica, una Ujú. reinterpretación. Y bueno, está bien, es válido, pero cuando tienes vocación de artista, debes de tratar de poner tu granito de arena, tu estilo personal o tu aportación o grabar canciones nuevas o nuevas versiones Claro. dentro de lo que es tradicional y sin desviarse, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hay un comentario sobre el Real del Monte en Hidalgo. Dice, de primera mano, conozco que en el pueblito de Real del Monte Hidalgo, por ejemplo, en fiestas patrias de septiembre se realiza un desfile de los charros del estado. Desfilan hombres y mujeres haciendo suertes temerarias. Es un espectáculo fantástico. Las arvaquillas, saltos de la muerte, bueno, unos atletas impresionantes. Son bellas esas tradiciones y de hecho hay escuelas para aprender todo eso y no es fácil aprender porque se debe tener acceso a caballos y pues no cualquiera tiene un caballo. Saludos, don Rafa, qué buena información nos regala. Muchos saludos, sí, pues es que antes del área del automóvil, pues la gente tenía cabalgaduras, Ujú. caballos, mulas, burros para las labores del campo y para transportarse, pero actualmente Se le apagó el micrófono. aquí atrás, en el campo, sacar a pastar Sí. a los animales, en ese caso, pues es menos costoso. Pero sí, los charros desfilan incluso en la Ciudad de México el 16 de septiembre, porque están considerados reserva del ejército. Entonces, desfilan los hombres y mujeres de a caballo, de la escuela tradicional mexicana, que es la charrería, del deporte nacional, y también en casi todas las poblaciones el 16 de septiembre y en ocasiones el 20 de noviembre. Pero además, por lo que nos comparte nuestro amigo en Real del Monte, además, Sí. durante el desfile lazan vaquillas y hacen paso a la muerte. Sí, Ujú. es un deporte de mucha afición, de mucho riesgo Ujú. y dedicación. ¿Usted ha tenido la oportunidad de asistir a este tipo al evento que mencionó? A los desfiles, sí he tenido el Ujú. honor de invitar a desfilar. Ujú. eh, ¿Cómo fue cómo es su experiencia? muy agradable y además nos han permitido en ocasiones cantar a caballo. Ujú. Nosotros no practicamos la charrería, pero gracias a estos buenos amigos hemos aprendido por lo menos a sacarles un galope, un trote con Ujú. caballos de, de estas buenas amistades
y es una experiencia formidable estar en una charreada a caballo, disfrutando con una bebida, con un refresco, en el mismo lienzo, observando así más cerca que en la primera fila las suertes que hacen nuestros amigos, nuestros compadres, nuestra gente querida de ese deporte, donde tenemos tantas y tantas amistades y hemos creado pues lazos de hermandad con muchos de ellos. Ujú, qué bonito. Aquí dice Héctor, es una pena que los mariachis de ahora, la mayoría, ya no porten el atuendo completo, ya no portan el sombrero y a veces ya no portan la corbata. En lugar de botín, llevan zapatos, siendo que fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Bali, Indonesia, en el año 2011. Y patrimonio de la humanidad. La mayor parte de los mariachis sí visten completo, aunque hay algunos que Ujú, no. Y lo que sí es, varían un poco los colores y la ornamentación de la de los charros, porque como ese espectáculo lo hacen pues más vistoso, tanto los ujú, cantantes de ranchero como los grupos de mariachi, pero eh, muchos de los que yo conozco pues sí van completamente ataviados. Lo del ujú, sombrero a veces es complicado, yo lo entiendo, porque cuando van a un evento particular y no a un show, pues tienen que transportarse 12, a veces 15 elementos en una camioneta con instrumentos, algunos instrumentos muy grandes, y a veces los sombreros pues no caben, ¿no? O complican. sí, Pero en los shows sí normalmente llevan el sombrero ujú, y a veces se descubren, lo colocan a un lado para poder tocar con comodidad el violín, ¿no? sí, ok. Edith comenta, esta entrevista debería ser obligatoria en las escuelas para que las nuevas generaciones conozcan esta información tan valiosa. Felicidades por tan lindo programa. Muchas gracias. Sí, pues sí, hay que, una cosa es el músico, otra cosa es el deportista, pero Ujú, ambos portan con sus variantes el traje nacional. traje charro, claro que sí. Ujú. Fabiola me dice muchas gracias. Gracias a gran artistas como Rafael Jorge Negrete por conservar y llevar a México muy alto con su gran y hermosa voz y también el traje charro. Muchas gracias. Ujú. Se debe difundir esta cultura hermosa. Felicidades, Rafa. Seguiremos pian pianito y con la ayuda de mucha gente. Por ejemplo, la canción es de un programa de una amiga, Ajá. Mari Sánchez. Ella lo produce, ella invita artistas y ella lo difunde, ese programa. Qué lindo es nuestro México. Y así hay por ahí muchos otros esfuerzos. También le mandan saludos desde Puebla y en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Jalisco no se lo pueden perder. Sí, aparte llegan mariachis de todo el país y de todo el mundo. Ajá. En ese encuentro del mariachi y la charrería se imparten cursos y clínicas para conocer bien cómo se toca la vihuela, cómo se toca el guitarrón. Yo recuerdo Ujú, finales ahí de los años 90, tuve la ujú, oportunidad de viajar a España con los amigos y en un restaurante tenían un mariachi improvisado y recuerdo que pues no había guitarroneros, entonces tocaban pues un bajo o no tenían vihuela, entonces tocaban un cuatro venezolano. Se iban improvisando los mariachis, pero ahora, gracias a eventos como el encuentro del mariachi y la charrería en Guadalajara, o el Mariachi Summit en San Diego, o el Mariachi Conference en Tucson, Arizona, se imparten estos cursos y actualmente los mariachis europeos, asiáticos y de Centro y Sudamérica ya llevan la ujú. dotación completa de instrumentos y muy bien tocados. Rosales Ana dice, admiración, respeto frente a esa voz y la forma en la que porta esos trajes, don Rafael. Ay, qué linda, muchas gracias, usted es muy amable. Le siguen aventando flores por aquí. Sí, El, Elsa dice, un gran abrazo. Mi papá cantaba mucho la Feria de las Flores y allá en el Rancho Grande. Tuvimos una gran intérprete de rancheras acá en Colombia, doña Elenita Vargas, quien ya falleció, pero nos dejó un gran legado de música ranchera. muchos saludos allá hasta Colombia y a todos sus
sus artistas de música ranchera. Espectaculares sombreros, saludos desde Costa Rica y como siempre, muy interesantes las conferencias, conocimientos desde fuentes directas. Muchas felicidades. Un saludo con todo cariño también para los hermanos de Costa Rica. Ujú. Aquí Paul dijo, Edna Vázquez es jalisciense. Sí, es jalisciense y Edna. también talento oregoniano. Oh, qué bien. A eso me refería. Gracias, Paul. Gracias. Felicidades por el programa. Invitado de lujo. Viva México. Viva. Em, Michael Arteaga Martínez dice, yo conocí a Rafael en una charreada en la Nacional de Charros. Le pedí una foto, fue muy amable y educado. Saludos. Ahí está, que sí regala fotos, ¿verdad, don Rafael? Pues, tantito no se gasta con las fotos. Muy bien, preciosa fotografía que está detrás de Diana con esa hermosa yegua, la osita hermosa. Gracias, Rafa, abrazos. A Edith, mi comadre querida, sí, pues sí, el apoyo invaluable de los amigos de ese medio, nos ha permitido, pues, acercarnos a esa hermosa tradición. Ujú. Muy interesante entrevista. Felicidades al equipo y, por supuesto, al expositor. Arturo Sarmiento vuelve a comentar que en el tema de la educación, en México, varios estados ya han incluido el tema de la charrería en los programas de estudio. Aquí en Oregon hemos dado conferencias sobre charrería. Profesores, un servidor lo hizo en el Distrito Escolar de Salem Kaiser. Eh, Qué bueno que esté incluyéndose la charrería, porque además, como Ujú, platicamos al principio, pues el vaquero mexicano dio lugar al vaquero tejano y al de todo el suroeste de Estados Unidos y a toda esa cultura que después ya se transformó. Algo muy positivo que yo veo del rodeo americano, del rodeo estadounidense, es que tiene tiempos muy rápidos para el espectador. No hay que ujú, esperar mucho entre una suerte y otra y eso es muy atractivo. Acá en México, anualmente hay un congreso charro donde también se presentan los mejores atletas de la charrería y es muy interesante. Además hay eventos culturales y vale mucho la pena. Acá en México ya desde hace algunas décadas en el programa de estudios es obligatorio el himno nacional y la canción ujú. mexicana. Los chicos de primaria y secundaria tienen que aprender por lo menos y presentar una canción mexicana tradicional. Muy bien. Ujú. ¿Y eso a partir de qué año fue, don No Rafael? lo tengo muy claro, pero sí ya es parte del programa de estudios, Sí, porque era una vergüenza, ya sabe que se presentaba alguien y no se sabía el himno nacional. Ahora sí. ya lo estudian, por lo menos 4 estrofas, y también por lo menos una canción mexicana tradicional al año se les Ok. enseña a los chicos. Y eso ayuda, porque cuando uno dice, ay, es que ahora les gusta el reggaetón y les gusta el K-pop y no sé cuánto, pues sí les gusta, pero muchas veces es porque no conocen otra cosa. Sí. Ujú, Entonces, si se les presenta la oportunidad de oír música mexicana tradicional, a muchos les va a gustar. Y yo lo he visto y lo he constatado. Gente muy joven que disfruta y le encanta y quiere dedicarse a cantar o a tocar un instrumento de música tradicional. ujú. Bueno, ahorita esos son los comentarios que veo aquí en el chat, don Rafael, pero a mí sí me gustaría que nos diera su punto de vista con respecto a rescatar la cultura, como habíamos comentado, sobre todo el difundir mucho lo que es la música regional mexicana. Nosotros como consumidores, ¿cómo podemos hacerlo para valorar y apreciar mucho más la cultura y la música Es- también? Como te decía, hay muchos esfuerzos y muchas instituciones Ujú, que de manera organizada impulsan esto. Eh, Uno nada más como intérprete y en estas ocasiones en las que tenemos la oportunidad de platicar, por ejemplo, también está el Instituto de Arte, de Música y Tradición García Blanco, ujú, donde becan a, ahorita creo que ya son centenas de niños,
y les dan la oportunidad de aprender un instrumento y conocer la música tradicional o formar parte de un coro. Y como consumidores, pues no ser consumidores más activos. Ujú, Una gran parte del público solamente conoce lo que le da la televisión o lo que le dan los medios masivos, el mainstream. Perdón por usar el anglicismo, pero es que sí. los principales medios masivos y comerciales solamente están impulsando ciertos estilos comerciales, pero hay muchísimo más. Hay una gran cantidad de intérpretes Ujú, nuevos que traen propuestas originales, incluso dentro de la música tradicional. Y esos los encuentras, pues, en el YouTube, los encuentras en Spotify y en todas las plataformas digitales. A veces ujú, es cosa de buscar un poquito, ¿no? ujú. Sí, claro, tener acceso a más, a más otro tipo de música, otro género, ¿no? Ujú, Más curiosidad, ajá. No claro, nada más lo que ujú, me están tocando en la radio como un comercial para que lo sí, consuma. Pasa de moda esa canción comercial y llega otra, ¿no? Así funciona la industria del entretenimiento, sobre todo últimamente, pero ujú, también hay mucho más y además están todos los espacios culturales. claro. Ujú, ser más conscientes, ¿verdad? En lo que estamos escuchando y lo que también consumimos, ¿no? Yo pienso que es muy importante apoyar el talento mexicano también. Sí, Ujú, y lo que nos guste tampoco es obligación, pero sí ser sí. consumidores menos pasivos, sino más activos, más curiosos, buscar eh, otras propuestas y no nada más recibir lo que nos promueven con uno o dos personajes que tienen grandes capitales para hacer promoción a sus Ujú, canciones. ujú, Pues es una realidad. Y esa es la claro. principal diferencia con la época de oro. La época de oro, este, los artistas se iban haciendo solos. Por ejemplo, en la radio, comentan que algunos de los primeros tríos iban y tocaban en vivo y les daban 4 pesos y un vale de cafetería. El negocio no era eso, es que la gente los escuchaba y los pedía. Ujú, Y así se hicieron muchos de los grandes tríos. También los artistas iban a cantar a la radio y gustaban y repetían. Ahora es muy costoso que toquen la música en la radio. sí, Es costosísimo y solamente 2 o 3 mantienen ese, pues sí, podríamos decir, ese monopolio en los medios masivos, porque aquí abajo, en la tierra, aquí en la realidad, en los espacios culturales, en las ferias regionales, ahí estamos los que convivimos directamente con el público, con la gente, con el pueblo, con los conocedores, con los que se interesan en nuestra música. Ahí estamos y vivimos la realidad de las fiestas mexicanas. ujú. Nos mandan saludos también desde Chile, em, donde aman la música mexicana. Dice Rosa que tienen un gran embajador de su música tradicional mexicana y me refiero a usted, por supuesto, Rafael Jorge Negrete. Un saludo Gracias. para él. También dice Rafael Jorge, porta el traje de charro con mucha elegancia y galanura. Es un gran intérprete de nuestra música mexicana y representa excelente al charro mexicano. Muchísimas gracias. Que viva Chile también. Claro que sí, saludos hasta Chile, saludos, gracias por sintonizarnos tan lejos, apreciamos mucho todos los que nos ven desde muy lejos de aquí, de donde estamos, de Estados Unidos. Em, Nela, hay tantas canciones hermosas, lo malo es que la gente se deja llevar por la música comercial. Hace poco oí un comentario, es que la música ranchera es de adoloridos. No, hombre, ahí sí. Gracias a lo aprendido con usted y con Miguel Aceves Mejía, hijo, pude contestarles que hace falta promoción de muchísimas canciones hermosas y qué bueno que promuevan esta música. Gracias, es bellísima. Sí, pues en todos los géneros hay canciones que son para desahogarse y otras que son para celebrar, porque son Ujú, sentimientos humanos. Entonces, a veces así nos podemos librar de la tristeza cantándole. Ya me desahogué, es como llorar un ratito, cantar, sobre todo esta música tan apasionada. Pero yo lo que propongo es que no dependamos tanto de ese bombardeo publicitario,
sino que nosotros mismos compartamos esta música que sigue vigente y por eso hay tantos cantantes de ranchero hoy, tantos grupos de mariachi femeninos, mixtos, masculinos, porque viven de eso, porque la gente los contrata y los siguen pidiendo. Ujú. Dice, la imagen y el estereotipo del charro generado por el cine mexicano fue adoptado por la mayoría de charros y no acaban de entender lo que significa el portar el traje de charro, además de que la mayoría carece de toda la cultura tan vasta que tiene la charrería y algunas autoridades les interesa más el dinero y el deporte que la charreada, dejando a un lado lo más importante de la charrería, que es la cultura. Sí, bueno, los charros hacen un gran esfuerzo porque es muy caro Ujú, conseguir el ganado y mantener esa tradición. Y en el cine mexicano, al menos en el de la época de oro, pues los personajes visten de charro porque esa era la realidad de un México que retrata esas películas. Si en alguna ocasión un personaje está triste y decepcionado y va a una cantina y se echa unos tragos para desahogarse, no significa que se convierta el estereotipo del charro en un alcohólico. sí. Es decir, en la fiesta y en la tristeza, los mexicanos, charros o no, consumen bebidas, los alemanes también, las fiestas de octubre, los irlandeses, no se diga, los japoneses. No podemos justificar que se promueva el asociar el alcoholismo a la canción ranchera o a las películas de charros, porque sí, hay que contextualizarlo y ver la película. Ujú, Si en la recurrente escena en la cual está decepcionado un muchacho joven oyendo sus canciones, pues es equivalente a una urbana en la cual también el muchacho está decepcionado oyendo a lo mejor pop o rock, o sea, no tiene que ver el género musical ni el atuendo con la trama concreta de un melodrama o de una película. ujú, Eso ujú, es mi opinión, pero sí entiendo lo que quiere decir en el ujú, comentario que también ya hacia los años 70 y todo eso, sí se vulgarizó un poco la imagen del charro, ¿no? Y eso es algo que yo entiendo perfectamente la molestia de los deportistas y de la gente, y todas las personas que aman la tradición de la charrería y de la música mexicana, que son como dos alas de esa ujú, identidad nacional. Lo entiendo bien y yo veo el esfuerzo y la actitud de muchos amigos de ese medio, la educación con la que se conducen. Bienvenidos, pasen ustedes, su casa, disfruten del evento. La verdad es que son gente muy decente, la sí. gente del medio de la charrería. Y lo mismo mis amigos mariachis, son a todo dar. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si la tocamos este ritmo, esta canción? Órale. Es decir, yo Ujú, sí encuentro un ambiente de cordialidad en general, pero es verdad que en muchas ocasiones se ha caricaturizado sí, este, esta parte de la tradición. sí. También hemos mencionado que la charrería es de un ambiente de hermandad. Entonces, sí, eso 100% usted lo acaba de corroborar. Ujú. Un ambiente familiar. Más familiar también, ujú, de muchos valores de familia, de trabajo en equipo, de compañerismo, ¿no? Entonces, todo eso nos representa mucho a lo que es los valores dentro de la charrería. Y tú lo ves en el coleadero, cómo se apoyan unos a otros, Ujú, este, para que pueda el que está haciendo la suerte en turno, la puede realizar bien. Y están pendientes para ayudarlos y para, pues, ya sabes que tienen muchos roles, a veces hay arreadores que ayudan a otros que hagan ujú, las suertes correspondientes. Entonces, sí es un ambiente de cooperación, como, como, ujú, como bien comenta Dianita. ujú. Bendiciones, aquí dice Salomé, a todos en el programa, de parte de una quiteña que ama la música mexicana, en especial de Jorge Negrete y Pedro Infante. Saludos. Ana Hernández, la música ranchera y de mariachi es increíble. Apenas este fin de semana en Peña de Bernal, Querétaro,
Se, es mariachis, ok, bueno, escribió mariachis a tocar en la calle y yo como mexicana se me puso la piel chinita, me encantó. Ah, Claro. Y nos faltó comentar que, bueno, no nada más los mariachis, sino también está el trío ranchero, que era cuando vino ujú, la moda de los tríos de bolero, eh, también hubieron tríos, surgieron tríos como los Calavera, como los Aguilillas, como el trío de los mexicanos, que en lugar de vihuela, guitarrón y guitarra, llevaban dos guitarras y un requinto, por ejemplo, y con eso interpretaban no solo boleros rancheros, sino canciones rancheras, la malagueña, guapangos. Vale mucho la pena escuchar también al trío Calaveras, que fueron en muchas ocasiones acompañantes de mi abuelo Jorge Negrete. Y a mm, veces también solo dos guitarras acompañaban, por ejemplo, a Chabela Vargas. ujú. Nancy Martínez dice, ay, perdón, Y suena muy bien la música ranchera. a ver, otra vez se apagó el micrófono. ¿Puede prender su micrófono? No, todavía no lo puedo escuchar. Aquí Ahí está, estamos. perfecto, Pues muy sí, bien. si tienen alguna pregunta, alguna medida de lo posible, de lo Sí, que nos hacemos, aquí estamos para tratar de responder. sí, aquí hay una pregunta, de hecho, dice, gran intérprete, embajador de la música tradicional mexicana y fuertes raíces familiares. Saludos desde Hidalgo, México, una de la charrería. Por favor, ¿nos puede compartir una anécdota que le haya dejado muy gratos recuerdos cuando combinó la música y la charrería? Pues justamente Hidalgo es un estado donde gusta mucho la charrería y también la canción ranchera. En una ocasión tuve oportunidad de cantar ahí en el Auditorio Gota de Plata, en la clausura de un congreso charro, y pues justamente me pidieron canciones como el charro mexicano, ese tipo de canciones bravillas que Ujú, celebran y describen lo que es la gente de a caballo de nuestra tradición, lo que dice noble, valiente y leal de su pueblo siempre, hermano, de su patria y de su Dios. Hasta se me cierra la garganta y noto cómo se identifican las charras y charros con esas canciones. Y pues sí, son experiencias muy gratas, a veces incluso de manera espontánea. Voy literalmente a saludar a los amigos, a disfrutar de una charrería y, oye, Negrete, te presto mi caballo un rato, órale. Yo feliz, ¿no? Y estoy montado y viendo, te digo, en primera fila, es es una experiencia muy agradable. Es como si fueras un partido de béisbol y pudieras estar en el campo viendo ujú. cómo se desempeña el encuentro, pues así, eso es. Además de que muchos de los charros también son aficionados a cantar o a decir poemas, entonces también he tenido la oportunidad y el privilegio de que me inviten a bohemias o a conferencias o a tertulias en las cuales hablan de la historia de la charrería Ujú. y hombres y mujeres que tocan guitarra, oye, contratan un mariachi y cantan. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Me da mucha alegría que esté lleno de esas experiencias tan bonitas, que al final del día, pues es todo lo que importa, las experiencias, lo que nos deja todo eso, la de vivencias, ¿no? Sí, sí, Muy claro. bonito, muy bien. Don Rafael, pues para finalizar esta conferencia, nos gustaría escuchar de sus palabras algún comentario final, alguna anécdota que nos quisiera compartir para cerrar con broche de oro. Pues una anécdota es que originalmente yo no había pensado en interpretar nuestra música, pero fue también Ujú, en el extranjero, cuando estaba yo estudiando allá en Salzburgo, en Mozarteum, se, se dio la oportunidad de participar en lo que llamaron el Festival Latinoamericano. A,
ahí conocí a varios mexicanos que estaban estudiando música o en la universidad local, alguna especialidad, y conformaron un grupo y me ubicaban y me invitaron a cantar eh, música que pues allá no se conoce. Claro, hay latinos en todas partes, pero la gente local escuchaba con mucha atención y me hacía comentarios interesantes sobre la voz, Ujú, comentarios bien fundamentados. Este, y después fui a España con mi padrino ranchero, yo lo considero así, Roberto Aguilar, chileno, afincado en Barcelona, que vivió también muchos años en México, quien, digamos, me empujó a cantar música ranchera. Oye, si tú eres nieto del charro cantor, ¿cómo no vas a cantar algo de rancheras, no? ujú, Y pues noté que sí es importantísimo continuar esa tradición y que hay una delgada línea entre o quedarse nada más en la nostalgia y en la referencia del pasado, que es innegable, enorme, inconmensurable, pero no te puedes quedar ahí. Esa es mi opinión, ujú, respeto otras posturas y también hay una delgada línea en que te puede llevar a deformar la tradición. Entonces hay que estar buscando y generar algunas propuestas. Lo hemos intentado, me he juntado con músicos muy talentosos y hemos podido grabar piezas que, ya sea por la instrumentación, por la mezcla en el estudio, en la que pues, tú sabes que las grabaciones modernas muchas veces se comprimen las voces o se comprimen los instrumentos, pero lo que estuvimos intentando fue hacer que la grabación se oyera muy real, muy orgánico, que sintieras que está aquí el guitarrón, que sintieras que la voz está aquí directamente como si estuvieras tocando en la sala de la casa de una persona, que no se oiga plástico, o a veces también incluir algún tipo de percusiones en fusión. Por ejemplo, eh, el mariachi no tiene percusiones, la parte rítmica pues la lleva la vihuela y también el guitarrón, pero incluir, por ejemplo, el cajón peruano que se presta bien, o a veces una conga, y finalmente son instrumentos latinoamericanos. Para ir haciendo algunas fusiones, yo creo que es válido hacer fusiones, ujú. pero sí hay que estar observando. Y también la canción ranchera, además de mariachi, se puede tocar con un conjunto norteño o con lo que llaman un conjunto cantinero, que a veces es una tarola, un bajo Sí. eléctrico, una guitarra eléctrica, porque es lo que hay, ¿no? Muchas veces en los restaurantes y en los bares, y es en esos lugares donde a veces surgen las nuevas propuestas, como sucedió con el jazz afroamericano en algún momento, de esos espacios que no tienen la gran infraestructura, es donde a veces surgen las tendencias y las propuestas que van no renovando, pero sí aportando a los estilos musicales. Entonces, hay mucho que hacer y yo lo que sí propongo es de verdad ser consumidores de música un poco más activos y no conformarnos con lo que nos imponen los grandes medios. Esa es mi opinión. Ujú. Una opinión muy válida, muy valiosa. Y pues nada más yo sí me gustaría decirle, agradecerle a usted por haber aceptado la invitación, acompañarnos en esta tarde y compartir un poquito sobre sus experiencias y todo lo que le apasiona del cine mexicano y también charrería y también de la música mexicana. Muchísimas gracias, don Rafael, en serio, de verdad. Fue un honor tenerlo en esta tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Esperamos poderlo tener de nuevo en este programa y que también le deseo mucho éxito en sus próximas interpretaciones y ojalá podamos tenerlo muy pronto acá, el honor de tenerlo acá en tierra extranjera. Ojalá que sí, el honor será para mí. Claro que sí, muchas gracias por interpretar también y difundir la canción mexicana como se merece, portar el traje charro con tal elegancia y también por poner el nombre de México en alto, ¿verdad? En muchos países en Europa y compartir ese cachito de México con todos los mexicanos que viven, están lejos de la tierra de México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues de esta manera concluimos con la presentación del día de hoy. Agradezco a todos ustedes que se quedaron hasta el final de la conferencia y también a los que participaron durante la sección de comentarios y preguntas.
Y si gustan, pueden tener acceso a esta grabación del programa. Pueden visitar nuestras páginas de Facebook, que es @Noche Cultural, Comunidad y Herencia Cultural, y también en el canal de YouTube. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, Comunidad Herencia Cultural, o pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico al info@nochecultural.com. Estamos aquí a sus órdenes y esperamos sigan sintonizándonos próximamente. Comunidad y Herencia Cultural se complace en agradecerles por haber asistido a este programa que está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la dirección, el apoyo técnico detrás de cámaras de Alejandro Guzmán y también nuestro intérprete estrella. Muchas gracias, Paul Reik. Te agradezco mucho tu talento. Y bueno, su servidora, Diana Ramírez en la locución. Que tengan una excelente noche y como siempre digo, que viva la charrería. Hasta luego, buenas noches.